La 1 de la tarde con 23 minutos. En estos momentos el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está hablando sobre la situación en Ucrania. Vamos a escucharlo. And if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to go further as with sanctions. Si Rusia sigue con esta invasión, nosotros estaremos seguros de seguir escalando las sanciones. On territory that belong to his neighbors. This is a flagrant violation of international law. Esta es una flagrante violación a la ley internacional. Over the last few months, we've coordinated closely with our NATO allies and partners in Europe. En los últimos 2 meses nos hemos coordinado con nuestros aliados en la OTAN. We've said all along, and I've told Putin to his face more than a month ago, that we would act together. And the moment Russia moved against Ukraine, Russia has now undeniably moved against Ukraine. Quedamos en que íbamos a actuar todos juntos como un bloque en el momento en que Rusia estuviera actuando en contra de Ucrania, y Rusia está actuando en este momento en contra de Ucrania. In response to their actions yesterday. These have been closely coordinated with our allies and partners, and will continue to escalate sanctions if Russia escalates. Y finalmente nosotros con nuestros aliados seguiremos escalando las sanciones en la medida en que ellos escalen la invasión. And their military bank. We're implementing comprehensive sanctions on Russia's sovereign debt. That means we've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets. Eso quiere decir que entonces no tendrán ningún tipo de financiamiento del oeste y no podrán comerciar absolutamente nada con el oeste ni en Europa. They share in the corrupt gains of the Kremlin policies and should share in the pain as well. And because of Russia's actions, we've worked with Germany to ensure Nord Stream 2 will not, as I promised, will not move forward. As Russia contemplates its next move, we have our next move prepared as well. Mientras Rusia está contemplando cuál será su siguiente medida, nosotros también lo estamos haciendo. Estamos platicando precisamente con Alemania y con el norte que les corresponde a ellos cuidar. And will continue to reinforce and reassure our NATO allies. Today, in response to Russia's admission that it will not withdraw its forces from Belarus, I have authorized additional movements of U.S. forces and equipment already stationed in Europe to strengthen our Baltic allies, Estonia, Estoy autorizando en este momento también el traslado de nuevas tropas y nuevo armamento y demás armamento a toda la zona de la OTAN. We want to send an unmistakable message, though, that the United States, together with our allies, will defend every inch of NATO territory. Los Estados Unidos, junto con los aliados, con sus aliados, vamos a defender cada centímetro, cada pulgada de territorio de la OTAN. Hope I'm wrong about that. Hope we're wrong about that. But Russia has only escalated its threat against the rest of Ukrainian territory, including major cities and including the capital city of Kyiv. There are still well over 150,000 Russian troops surrounding Ukraine. Habla del número de tropas muy grande que está alrededor de Ucrania y dice que además de todo espera equivocarse, pero que él está seguro de que Rusia va a seguir escalando esto para invadir las ciudades más importantes de Ucrania, incluido Kiev, que es la capital. Naval vessels are maneuvering in the Black Sea to Ukraine's south, including amphibious assault ships, missile cruisers, and submarines. Está hablando también de lo que ha movido Rusia en toda la zona del Mar Negro, submarinos, barcos, incluso armamento y suplementos de sangre, o sea, sangre para transfusiones. A major increase in military provocations and false flag events along the line of contact in the Donbass. Dramatically staged, conveniently on-camera meeting of Putin's Security Council to grandstand for the Russian public. And now, political provocation of recognizing sovereign Ukrainian territory as so-called. Está hablando también del Consejo de Seguridad, de las decisiones que se tomaron en el seno del mismo y también de lo que significó la provocación política del reconocimiento de las zonas de Ucrania que estaban, pues bueno, de alguna forma manejadas por prorrusos. Eso es parte de lo que está diciendo precisamente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Confirma sanciones
junto con los aliados de la OTAN en contra de Rusia, diciendo que incluso va a cortar cualquier tipo de financiamiento del oeste y que también no podrá comerciar Rusia ni con el oeste ni con Europa. Sanciones importantes, por supuesto, las que está anunciando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Eso es lo que está diciendo esta conferencia de medios. Todavía sigue y más adelante le vamos a tener más información de esto que pues ya se veía venir, por supuesto. La 1 de la tarde con 29 minutos.